Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar acerca de los virus. Los virus son estructuras bastante importantes para analizarlas, ¿cierto? Para hablar de ellas, pues tienen bastante diferencia en relación a las bacterias que habíamos visto anteriormente. Los virus son responsables de muchas enfermedades, algunas de las cuales están erradicadas, ya no existen, como por ejemplo esta fotografía que nosotros podemos ver acá, en la cual tenemos una persona que está contagiada con el virus de la viruela. La viruela es una enfermedad que se erradicó del planeta a partir del año 79. Supuestamente ya no hay ningún tipo de vestigio de lo que fue esa enfermedad ni tampoco del virus, lo cual sería bastante malo, por decirlo de alguna forma, si eso volviese a aparecer ahora. Pues ninguno de nosotros tiene protección y es en realidad una enfermedad mortal. Hay otras enfermedades causadas por virus que son bastante comunes y que están catalogados dentro de lo que se dice normalmente como las pestes, ¿ya? Que son, por ejemplo, condiciones en las cuales ustedes pueden ver acá se presenta un rash o un eritema cutáneo que puede presentar diferentes características. De repente puede simplemente ser algunas máculas, ¿cierto?, que se ven en la piel, o unas manchas, o bien en algunos casos se pueden presentar, ¿cierto?, como unas pápulas o incluso algunas vesículas que pueden tener algún contenido pustuloso. También tenemos algunos virus que son capaces de transformar las células en las cuales se están multiplicando, como por ejemplo acá el caso del virus del papiloma, que pueden generar estas verrugas que son de tipo genital. O también en algunos casos ciertas enfermedades que son un poco más antiguas, como este caso que se ve aquí en la fotografía, como el virus del polio, que son enfermedades que en realidad aquí en Chile por lo menos no tenemos casos, ¿cierto? O tantos casos en realidad, porque todos somos vacunados, estamos inmunizados, están dentro del programa nacional, ¿cierto?, de poner vacunas de protección contra el polio. Pero lamentablemente en otros países la enfermedad existe, puesto que no cuentan con el sistema que nosotros tenemos hoy en día en salud. Sin embargo, con el paso del tiempo y con estos grupos antivacunas, hay muchas enfermedades que están volviendo de nuevo a tener repercusión dentro de la población. Y lo cual es bastante lamentable porque se puede evitar, ¿cierto?, con el solo uso, en este caso, de las vacunas. Ahora, los virus. ¿Qué significa virus? Virus es una palabra bastante antigua y que en latín significa veneno. En realidad son estructuras microscópicas y que son muy pequeñas. De hecho, nosotros no podríamos verlo en el laboratorio como vemos las bacterias, puesto que la microscopía que se necesita es bastante específica. Es una microscopía electrónica que tiene la capacidad de ver partículas tan ínfimas o tan chiquititas como el caso del virus. En este dibujo nosotros podemos ver que los virus tienen diferentes formas, ¿ya? Y eso se debe específicamente a que las figuras, ¿cierto?, o la estructura viral permite, ¿cierto?, que este microorganismo tenga formas como de tipo geométrica. Y además de eso tiene algunas estructuras, como ustedes pueden ver aquí, ¿cierto?, estructuras que aparecen como especies de antenas, que son las que permiten que el virus interaccione con las células en la cual van a atacar. Algo importante de destacar es que los virus tienen cierta tendencia a atacar unas células específicas. Es decir, ¿cierto?, van a atacar, por ejemplo, en el caso del VIH, que es el que vemos acá, solamente los linfocitos, ¿ya?, y no van a tener la tendencia a atacar otras células que no sean eso. Es decir, son altamente específicos. Y eso se debe a estas antenitas, ¿cierto?, o estos receptores que nosotros tenemos acá en la superficie del virus. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, acá también tenemos otro virus que es bastante particular. Se los puse acá en la fotografía, pero en realidad para nosotros no tiene ningún problema porque es un virus que ataca solamente bacterias, ¿ya?, y las destruye. También es específico y es solamente para él. Y tenemos, por ejemplo, este virus del ébola, ¿ya?, que es un virus bastante común, ¿cierto? Este último tiempo tuvimos bastante casos de ébola en otros países, afortunadamente no aquí en Chile, ¿cierto? Pero es un virus que aún no tiene cura, es decir, es un virus que al ser contagiado, ¿cierto?, lamentablemente causa la muerte en este caso de la persona que lo porta, ¿ya? Los virus son muy contagiosos y tienen diferentes mecanismos por los cuales se contrae la enfermedad que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de virus, ¿ya? ¿Qué podemos decir ellos? Primero, tienen una organización simple. Las bacterias, por ejemplo, son estructuras un poco más complejas que los virus. Tienen un ADN, en algunos casos una membrana bastante específica, una pared que les da la forma que ellas tienen, y además cuentan con algunos organelos como el caso de los ribosomas, pueden tener plasmidios. Los virus no. Los virus tienen su material genético y tienen, ¿cierto?, una cubierta que los caracteriza. Por eso nosotros vamos a decir que los virus son
estructuras acelulares. Es decir, no son considerados células. Una bacteria es una célula. Una célula eucarionte, ¿cierto?, del cuerpo de una planta es una célula. Pero en este caso, el virus no es una célula, es acelular. ¿Ya? Además de eso, el virus por sí solo no puede sobrevivir. Es una característica súper importante de destacar, a diferencia de otros microorganismos, es que el virus necesita estar infectando a una célula para poder sobrevivir. Necesita estar dentro de ella para poder multiplicarse. Si no, simplemente se muere. No se puede seguir dividiendo, no puede subsistir si no tiene la presencia en sí de una célula. De ella se aprovecha para poder generar más virus. ¿Ya? Pero solo en el medio sí no puede sobrevivir. Por eso vamos a decir, insisto, que es una estructura de tipo acelular. Nuevamente acá tenemos una fotografía en la cual aparecen diferentes tipos de virus. Insisto, cada uno de ellos, ¿cierto?, se caracteriza porque tiene una estructura diferente, por ende va a atacar células distintas y además de eso podemos decir que tienen diferentes tipos de material genético. Algunos son virus que tienen ADN y hay algunos virus que tienen RNA. Entonces, vamos a dar un vistazo a las características estructurales de los virus. En el interior nosotros vamos a encontrar el material genético. Vuelvo a insistir, este puede ser de ADN o puede ser de RNA. Y por fuera tenemos una estructura que vamos a denominar como cápside proteica. ¿Cuál es la función de la cápside? Principalmente es dar protección y sustento, en este caso, al material genético que es el ADN, ¿cierto?, o el RNA. ¿Ya? Entonces, tanto el material genético como la cápside forman lo que nosotros denominamos, ¿cierto?, como nucleocápside, que es en realidad la forma más básica que tienen los virus. ¿Ya? Material genético y cápside. Y eso, ¿cierto?, es un virus simple, ¿no? Un virus que tiene la capacidad, así, en esta forma, de poder infectar una célula según la enfermedad que nosotros estemos analizando. Entonces, en primer lugar, el virus puede tener DNA o puede tener RNA en su interior. En este caso, por ejemplo, tenemos acá la molécula, ¿cierto?, que es el material genético, que está en rojo. Después tenemos la cubierta proteica, que es esto que tenemos acá, que se denomina cápside. ¿Ya? Eso lo habíamos visto anteriormente. Pero en algunos casos existen virus que, aparte de tener el material genético y tener además su cápside, tienen, ¿cierto?, una estructura adicional, que es esta que ustedes pueden ver acá, ¿cierto?, que se denomina un manto o envoltura. ¿Ya? Y esa envoltura, ¿cierto?, o ese manto que aparece acá en naranjo, puede estar hecho principalmente de carbohidratos, puede estar formado por lípidos o incluso puede estar formado de proteínas. ¿Ya? Lo importante de esta envoltura o de este manto es que de aquí salen, ¿cierto?, estas estructuras o estas prolongaciones que son las que van a tener interacción con las células por las cuales el virus va a poder infectar. Es decir, estas estructuras que están aquí, que estamos mostrando, ¿cierto?, son las que se van a unir a los receptores celulares para poder llegar a la célula blanco y poder infectarlas. Entonces, son importantes. Entonces, resumiendo, vamos a tener, ¿cierto?, el material genético, que está acá, vamos a tener esto en azul, que es la cápside, y vamos a tener además, ¿cierto?, este manto. Lo que sí es importante destacar es que no necesariamente todos los virus van a tener manto, ¿ya? Hay algunos que simplemente van a estar formados por el material genético y además la cápside. Aquí tenemos un ejemplo. El virus que tiene solamente el material genético y la cápside, que es esta estructura que está aquí, es como un virus desnudo, ¿ya? Un virus simple. Sin embargo, vamos a tener además virus que tienen envoltura, es decir, cuentan con el material genético, cuentan además con esta estructura que habíamos dicho que se denominaba cápside y además tienen esta estructura gigante que se llama envoltura o manto en algunos casos, ¿cierto? Eso es un sinónimo, y en el cual vamos a encontrar, ¿cierto?, pequeñas estructuras parecidas a antenas que son, ¿cierto?, los que van a interaccionar con los receptores celulares para permitir que el virus vaya a infectar una célula en particular. Entonces, virus desnudos, ¿cierto?, o bien virus con envoltura.
Acá hay un reportaje, ¿cierto? Igual se los quise demostrar para que ustedes vean en relación a lo que comentamos en un principio con el virus de la viruela. Se supone que, como les comentaba, que la viruela fue erradicada del planeta. No existe del año 79. ¿Ya? Sin embargo, ¿cierto? Habían laboratorios que habían guardado algunas cepas del virus como para poder hacer estudios o mantener algunas cosas importantes con el paso del tiempo. ¿Ya? Sin embargo, eso era una herramienta biológica bastante peligrosa, porque como les comentaba, como se erradicó desde tanto tiempo, tantos años atrás, ya no existe persona que tenga una inmunidad. Es decir, aparece la viruela nuevamente y es capaz de matar a toda la población. Por lo mismo, ¿cierto? La OMS le pidió a todas estas potencias mundiales, ¿cierto? Que tenían resguardado, por ejemplo, algunas cepas de viruela que las eliminaran, ¿ya? Porque si no, iban a ser malintencionadas. Entonces se supone que ya Estados Unidos, Rusia, ¿cierto? Eliminaron todos los restos que quedaban, ¿cierto?, de sus laboratorios de la viruela y ya no existe. Pero sin embargo, insisto, si existiera, sería realmente un arma biológica sumamente potente y peligrosa. Así que esperemos que en realidad se haya eliminado y que no exista ningún tipo de vestigio sobre este nuevo virus. Hablemos de algunas características que tienen los virus. Primero, atacan cualquier tipo de célula provocando su muerte. ¿Ya? Recuerden que el tipo de célula va a depender específicamente del virus. Es decir, si es un virus que les gusta el hepatocito, va a causar hepatitis. Ya si es un virus, por ejemplo, del VIH, va a atacar específicamente las células de los linfocitos o los glóbulos blancos. Entonces, tienen una especificidad por células. Ahora, hay algunos virus que tienen un tropismo por muchas células a la vez. ¿Ya? Por ejemplo, hay algunos virus que atacan no solamente, no sé, las células gástricas, por ejemplo, generando diarrea, sino que además pueden atacar también células respiratorias, pero eso es dependiendo del tipo de virus. ¿Ya? Por ejemplo, el caso de los adenovirus, que pueden generar cuadros respiratorios como cuadros diarreicos. ¿Ya? Pero eso es característica propia, en este caso, del virus. Algo súper importante y que vale la pena destacar una y mil veces. Los virus son microorganismos absolutamente diferentes a lo que es una bacteria. Por ende, los antibióticos no sirven en estos casos. El antibiótico es un medicamento hecho para atacar afecciones provocadas por bacterias, no por virus. Y lamentablemente a veces sucede que la gente toma antibióticos de manera desproporcionada pensando que cualquier tipo de dolencia que pueda tener está asociada a las bacterias, y no es así. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. De hecho, los virus, si bien es cierto, existen medicamentos para tratarlos, que son los antivirales, en muchos casos las afecciones provocadas por virus son tratadas simplemente en base a la sintomatología, es decir, un tratamiento de síntomas y nada más. Es decir, algún dolor, alguna inflamación, pero aparte de eso no se le dan antivirales. Entonces, hay que tener bastante cuidado con ese tipo de medicación. Ahora, como les decía, en base a lo mismo, a veces las afecciones virales, ¿cierto?, solamente hacemos un hincapié en tratar los síntomas porque el sistema inmunológico es el encargado, ¿cierto?, de poder atacar al virus, de poder destruirlo y eliminarlo, ¿ya? Y así, entre comillas, sanarse. Entonces, a veces el grado de infección viral va a depender específicamente del tipo de paciente que está atacando. Es decir, si el paciente de alguna razón u otra tiene su sistema inmunológico deprimido o con alguna falla, lo más probable es que se demore más tiempo en poder sanarse. Pero sin embargo, hay personas las cuales uno puede ver sana siempre, y eso se debe a que su sistema inmunológico lo protege de cierta forma e evita que se pueda producir alguna infección viral. Uno siempre está expuesto a cualquier tipo de microorganismo. Ya no quiere decir que uno va pasando por la calle y está como inmune a las cosas, no. Lo que pasa es que tu sistema inmunológico te ayuda. Si tienes un sistema inmunológico bueno, lo más probable es que muchas veces, en muchas ocasiones, tú estés cursando alguna enfermedad o tengas un virus y simplemente no se manifiesta o es totalmente asintomático. Y eso se da porque tu sistema inmune te da la posibilidad de evitar cualquier tipo de síntomas que los virus o algún otro microorganismo pueda producir. Ahora, la mejor forma de prevención ante los casos de virus, los más complejos, por lo menos que sean aquí en nuestro país, es la vacunación. ¿Ya? La prevención, la profilaxis, vacunación. ¿Ya? Eso es lo mejor, ¿cierto? Está comprobado y por eso cada vez que hay brotes de algún tipo de enfermedad viral, por ejemplo, recordar lo que pasa con las campañas de influenza, siempre la vacunación, ¿cierto?, es la mejor arma contra este tipo de afecciones.
Ahora, otra cosa importante también es destacar el tema del cuidado. El manejo de las enfermedades también se da por un tema de medidas higiénicas, ¿ya? Hay muchas enfermedades respiratorias, por ejemplo, o algunas enfermedades virales que se da simplemente por no sé, el mal manejo de, no sé, de la higiene en sí, del lugar donde se encuentra, el hacinamiento. Son factores que ayudan en este caso a que se propaguen las infecciones. El hecho de el lavado de manos siempre, y siempre lo van a escuchar, el lavado de manos es fundamental para casi todas las cosas, ¿ya? Pero hay gente que de repente olvida eso, ¿ya? El tema de estornudarse tapándose, ¿cierto?, con el antebrazo y no con la mano, porque la gente se tapa de repente con la mano pero no se da cuenta que ahí también de repente deja virus y después le da la mano a otra persona o se tocan la cara o acarician a otra persona o toman cosas y eso es una medida de contagio, ¿ya?, para el resto. Entonces, mantener unas buenas medidas de higiene también son sumamente importantes para evitar las enfermedades virales. Ahora, hablemos acerca de cómo se produce la replicación de los virus. ¿Ya? Principalmente, como les decía, ¿cierto?, el virus va a llegar a una célula puntual, ¿ya?, y necesita de la célula para poder multiplicarse. Por ejemplo, en este caso necesitamos esta interacción. Es decir, el virus va a llegar a una célula específica, en este caso esta que estamos mostrando acá, ¿ya?, y se va a adherir a ella, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Cuando se adhiera a ella, ¿cierto?, va a penetrar dentro de la célula para empezar a multiplicarse. Cuando el virus se mete dentro de la célula, lamentablemente esta célula ya deja, ¿cierto?, de trabajar para sí mismas y empieza a trabajar única y exclusivamente para el virus, ¿ya? El virus, si no está dentro de una célula, no se puede replicar, no lo puede hacer solo. Necesita sí o sí de una célula blanco que lo ayude. Ahora, ¿qué es lo que va a sintetizar el virus? Uno, su material genético, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto que era o DNA o ARN, ¿cierto? Y además de eso, todas las proteínas que necesita para formar la cápside o bien, ¿cierto?, lo que necesite para formar su manto o su envoltura en el caso de que sea un virus con envoltura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el virus? El virus va a ocupar todas las herramientas que hay dentro de la célula para permitir la multiplicación o la replicación de más partículas virales. Entonces, yo lo que puedo decir es que de un virus que ingresa a esta célula, uno, pueden salir miles y miles de virus que se están fabricando aquí, ¿ya? Entonces, el virus va a ocupar la maquinaria celular para sus fines, que son generación de enzimas para poder generar ácidos nucleicos o proteínas y también, ¿cierto?, aplicar todas las herramientas para que de esa manera, ¿cierto?, se generen uno y otro más virus. Por ejemplo, acá tenemos un dibujo que nos puede explicar mejor lo que les estaba comentando. El virus va a llegar, ¿cierto?, a la superficie de la célula, ¿cierto? Ahí está con sus... esto es un virus con envoltura, ¿cierto? Va a llegar a la superficie de la célula, se va a adherir, va a ingresar, ¿cierto?, su material genético al interior de la célula. Se fijan acá, es como que se fusiona con la célula en sí, ingresa el material genético y este material genético lo que va a hacer es que se va a dirigir específicamente al núcleo de la célula. Este es el núcleo celular. ¿Por qué se va a dirigir al núcleo celular? Porque este es como el centro de comando de la célula, ¿ya? Entonces, esta información viral se va a unir al ADN de la célula. Y en el momento que se une, ustedes pueden ver acá que hay un cambio de color importante, azul, ¿cierto?, que es el material genético de la célula, y rojo es el material genético del virus, hay una fusión. Cuando ocurre esta fusión, inmediatamente la célula empieza a dejar de funcionar para ella y empieza a funcionar para el virus. ¿De qué manera? Generando más material genético, como este que está aquí, ¿cierto? Genera proteínas. ¿Y para qué proteínas? Para formar la cápside. Entonces, aparte de todo este material que se está generando, ¿cierto?, la célula empieza a ensamblar nuevos virus. Entonces acá tenemos el material genético del virus, se forma la cápside del virus y además el virus empieza a salir de a poco y cuando sale comienza a robar parte de la membrana de la célula, ¿ya? ¿Para qué? En este caso, para formar esta envoltura. Entonces, el virus va a entrar, ¿cierto?, libera su material genético, el material genético se une al material genético de la célula, ¿ya? Se genera más material genético viral, se generan proteínas virales, después se produce un ensamblaje, ¿cierto?, de estas proteínas virales y finalmente, ¿cierto?, el virus se empieza a liberar, empiezan a salir fuera de la célula,
¿ya? De a poco, de a poco. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que estas nuevas partículas virales tienen la posibilidad de empezar a infectar otras células que están a su alrededor y masificar en este caso la infección viral. Ahora, en algunos casos y algunos virus lo que hacen no es salir de a poco, sino que es salir todos juntos a la vez y generar esto que está pasando aquí abajo en esta fotografía, que es que la célula ya no da más de partículas virales y revienta o explota. Y cuando explota, libera su contenido, que son millones y millones de virus que van a infectar inmediatamente a todas las células que hay, ¿cierto?, a su alrededor. Y de esa manera poder perpetuar la infección viral. Esa es la forma entonces como trabaja en este caso el virus. Ahora, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de patogenia viral. Como les decía, hay diferentes tipos de virus y cada uno de ellos actúa según, ¿cierto?, el material genético y según, ¿cierto?, el tipo de virus que sea. Entonces, ¿cómo se pueden presentar las infecciones virales? Podemos presentarlas de diferentes formas. Por ejemplo, en algunos casos, ¿cierto?, puede haber una ausencia de la infección, es decir, el virus puede estar, ¿cierto?, pero no hay nada, o sea, no hay ningún efecto sobre las células del huésped o del paciente, ¿ya? En algunos casos, lo que puede pasar es que hay una infección, ¿cierto?, el virus se está replicando, pero, ¿cierto?, es una infección de tipo asintomática, es decir, la persona no tiene ningún tipo de síntoma, no le pasa nada. Y eso lo explicamos, ¿cierto?, anteriormente por un tema del sistema inmunológico, ¿ya? Si bien es cierto, el virus se empieza a replicar, el sistema inmunológico inmediatamente tiene la particularidad de poder, ¿cierto?, atacarlos, ¿cierto?, y de esa forma eliminarlos y no generar mayores dificultades, en este caso, en el paciente. Ahora, tenemos también lo que denominamos una infección aguda. En el caso de las infecciones agudas, es una infección que es de tipo autolimitada, es decir, esa infección que uno se siente mal, presenta síntomas, ¿cierto?, duran cierto periodo, pero después se eliminan. ¿Ya? Es decir, el virus se elimina del organismo ya por efecto, en este caso, de la respuesta del sistema inmunológico. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, el caso de un resfrío. ¿Ya? Eso es como una infección aguda. ¿Ya? O un rotavirus, por ejemplo, también. También puede presentarse en ese caso ese tipo de infecciones. ¿Ya? Ahora, podemos tener también infecciones que son del tipo persistentes, que son bastante comunes en algunos tipos de virus. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que pasa? El virus se mantiene en el individuo, pero por un tiempo prolongado, incluso después de la infección. Es decir, el virus no se va, ¿ya? Se queda dentro de la persona. Y el problema de esto es que a veces sucede que la infección puede volver a reactivarse y eso va a depender específicamente de algunos factores, algunos de los cuales, por ejemplo, son tan comunes como el caso del estrés. Entonces, esas son las infecciones persistentes. Ahora, en el caso de las infecciones persistentes, nosotros podemos encontrar algunas que son latentes, algunas que son crónicas y algunas que son lentas. Ya, por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo. Voy a mostrar un dibujo. Bueno, el caso de lo que les decía, de alguna infección que sea como aguda, el caso del rotavirus. Aquí tenemos virus herpes. Me imagino que algunos de ustedes pueden haber tenido infecciones asociadas, ¿cierto?, a la peste cristal. Bueno, en este caso, la infección por virus herpes nosotros la clasificamos como una infección persistente latente. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, uno tiene una primoinfección, que es decir, la infección inicial, por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, la peste cristal, en el cual se manifiesta, ¿cierto?, con estas vesículas, estas heridas, ¿cierto?, que salen en todo el cuerpo, ¿ya? El virus después de un tiempo, ¿cierto?, esta enfermedad pasa. Sin embargo, el virus del herpes no se va. Y en algunos casos, ¿cierto?, puede volver nuevamente a tener una reactivación, pero ya no tanto así, tan masivamente como fue la primera vez. Es decir, no me voy a llenar de costras, ¿cierto?, ni de vesículas en todo mi cuerpo, sino que puede ser como esto que está aquí, ¿ya?, que también es la reaparición del virus herpes, pero se da solamente en una zona localizada. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros denominamos como una infección persistente latente. Si bien es cierto, el virus va a estar siempre con nosotros, ¿cierto?, nos va a acompañar, ¿ya? Genera o se vuelve a salir por temas de reinfección o reestimulación, en este caso. Entonces, esto es como el virus herpes, son los más comunes que se dan, ¿cierto?, este tipo de enfermedades. Ahora, la diferencia, vuelvo a insistir, esto es masivo, la primera infección,
¿ya? No, por eso uno dice, uno tiene peste cristal y nunca más le va a volver a dar. Claro, no te va a volver a dar más peste cristal, nunca más va a dar en esta condición de que tu cuerpo está lleno de estas llagas, ¿cierto? Estas costras, pero sí, el herpes puede de nuevo volver a atacar, ¿cierto? Por algún tipo de reinfección y que ni siquiera tiene que ser durante el mismo periodo de niñez, sino que más adelante, incluso en la vida adulta, ¿ya? Y aparece más focalizado con esta especie, ¿cierto? De ampollas, ¿cierto? Que aparecen que esto es muy importante destacar que son altamente contagiosas, ¿ya? Por eso no se pueden tocar y hay que tener bastante cuidado, ¿cierto? Con su identificación. ¿Mm? Ahora, tenemos otro virus que es bastante conocido, ¿cierto? Que es el virus del VIH. En el caso del virus del VIH es una infección persistente porque el virus, como ustedes saben, uno lo contrae y no se va, ¿ya? Pero es una infección persistente que es crónica. ¿Por qué es crónica? Porque el virus, ¿cierto?, se manifiesta y se empieza a multiplicar una y otra vez permanentemente. ¿Ya? No es que pare ni si aparezca por estímulo, sino que siempre está ahí, siempre está multiplicando y de cierta forma u otra puede generar complicaciones en el caso de que uno no lo trate, ¿ya? El VIH, ¿cierto? Si bien es cierto, uno puede tener el virus en el cuerpo, ¿ya? Si recibe un tratamiento efectivo, ¿cierto? Si uno hace o se toma la medicación como corresponde, uno puede vivir con él, ser cero positivo, como es lo que uno dice. Pero sin embargo, en algunos casos, ¿cierto?, los pacientes o personas que no cuentan con los recursos necesarios como para poder tratarse, lamentablemente, como la producción de virus es permanente, ¿cierto?, y es crónica, ¿cierto?, llegamos a una etapa, que es una etapa ya terminal, como podemos ver a veces en el dibujo, en la fotografía de acá, que es la etapa SIDA. Y la etapa SIDA en la cual nosotros vamos a ver en los pacientes una manifestación de enfermedades microbiológicas impresionante. A veces nosotros podemos encontrar enfermedades, no sé, de hongos, por ejemplo, virus e incluso bacterias, que en personas normales, con su sistema inmunológico al día, por decirlo, en buenas condiciones, no se presentan. Pero en este caso, como el virus ataca netamente a los linfocitos, destruye los glóbulos blancos, no se produce, ¿cierto? No hay protección, entonces uno por cualquier cosa se enferma y de una simple resfrío puedes pasar a una neumonía y puedes fallecer. ¿Ya? Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, esta es una infección persistente, pero es crónica. Y en el último caso tenemos infecciones que nosotros denominamos como transformantes. Es decir, el virus está, ¿cierto?, ataca las células, pero tiene la particularidad de alterar las células. Y de esa forma, ¿cierto?, la infección se mantiene por tiempo prolongado, pero las proteínas virales alteran el ciclo celular. Y se forma, ¿cierto?, esto que nosotros podemos ver acá, que son tumores o verrugas, ¿cierto?, como en este caso, que son un poco más puntuales. El ejemplo más clásico de ese tipo de infección transformante es el virus del papiloma humano, ¿ya? Virus del papiloma humano, que está su sigla VPH, que ustedes pueden ver acá y que es el responsable, ¿cierto?, de generar el cáncer cervicuterino. Es decir, cuando el virus llega a esta zona de acá, tiene la particularidad de empezar a alterar las células, ¿cierto?, de esta zona, y de esa forma se empiezan a generar los tumores, ¿ya? Y con eso da como consecuencia el cáncer cervicuterino, ¿ya? Ese es el responsable entonces de este virus que se conoce como papiloma. Ahora, algunas cosas importantes destacar en el caso de las infecciones crónicas, ¿ya? Que a veces sucede que la persona es portadora, es decir, si bien es cierto, la enfermedad se mantiene, existe, ¿ya? La persona es portadora y puede contagiar. Es decir, si por ejemplo tenemos una enfermedad como el caso de la hepatitis B, ¿ya?, una persona contrae la enfermedad, ya no se mejora la enfermedad, siempre va a aportar el virus. Entonces yo puedo ser un contagio para otra persona al momento de, no sé, tener una relación sexual, por ejemplo, o incluso cuando uno quiere donar sangre, ¿ya? Entonces, el virus siempre va a estar por tiempo prolongado, siempre es como que se esconde de repente, trata de estar como una especie como de stand-by, por decirlo así, pasa por un tiempo así como oculto, hasta que de alguna forma u otra empieza nuevamente a aparecer. Hay algunos virus, por ejemplo, como el caso de Leistenberg que aparece acá, no sé si conocen ustedes, por ejemplo, la enfermedad del beso, ¿ya?, o como se dice, la mononucleosis infecciosa, que también es una enfermedad, ¿cierto?, bastante contagiosa y que genera algunos trastornos, por ejemplo, a nivel de la mucosa, ¿cierto?, bucal, o en algunos casos el Leistenberg también se ha visto asociado a trastornos, ¿cierto?, como generación de algunos tipos de cáncer,
¿ya? Bueno, Epstein-Barr también es un virus que a veces lo portan algunas personas, ¿ya? Y también se puede contagiar. De hecho, por ende, su nombre a la enfermedad del beso. Entonces, es importante tener en consideración algunas de estas enfermedades, ¿cierto? El grado de contagio que uno puede llegar a tener. Por eso, siempre una de las cosas súper importantes dentro del área de salud es que todo el personal de salud tiene que estar vacunado contra la hepatitis B, por lo mismo, ¿ya? Porque uno no sabe de repente, al tratar con algún paciente, si puede o no portar la enfermedad, ¿ya? Por eso es una necesidad que se hace absolutamente necesaria a la hora de trabajar en esta zona. Bueno, ahí tenemos un hígado, ¿cierto?, con una hepatitis bastante avanzada, ¿ya? Ustedes pueden ver el daño que se genera por efecto únicamente del virus. Aquí, como les decía, tenemos diferentes tipos de virus, ¿ya?, que lo hemos clasificado según su DNA. Tenemos el papilomavirus, el adenovirus, el virus de la viruela, que ya no existe, ¿cierto?, y el herpesvirus. Son virus que tienen DNA. Cada uno de ellos, entonces, genera diferentes tipos de enfermedades según sus características. Y una que lo distingue, por ejemplo, es poseer material genético, ¿cierto?, de DNA. Pero también tenemos ciertos virus que no tienen DNA y tienen RNA, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, tenemos el virus del polio, que habíamos hablado anteriormente, el virus de la rabia, ¿cierto?, la influenza y el virus del VIH, ¿ya? En el caso de estos virus, ¿cierto?, hay una alta diferencia con el anterior, los de DNA, y es porque tienen que tener enzimas adicionales para poder transformar este RNA a DNA para poder ingresar a la célula. Puesto que, como ustedes recuerdan, el material genético tiene que unirse al material genético de las células, pero el material genético de la célula es DNA. Por ende, estos virus tienen, ¿cierto?, adicionalmente unas enzimas que hacen el cambio, ¿ya?, que transforman este RNA, ¿cierto?, que tienen acá, y lo transforman en DNA para que así el virus se pueda unir, ¿ya?, a la maquinaria genética, en este caso de las células, ¿ya?, pero son algunos. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los hongos, ¿ya?, como segunda unidad que tenemos aparte, ¿cierto? Las características de los hongos son bastante diferentes a lo que nosotros podíamos distinguir de las bacterias o incluso de lo que veíamos recién, que son los virus, ¿ya? En cuanto a la clínica, hay bastantes patologías asociadas por hongos, algunas más comunes que otras, ¿ya? Y esas son las que vamos a tratar cuando terminemos la clase. Características. Antiguamente los hongos eran considerados plantas o estaban dentro del reino Plantae. Sin embargo, hay una característica sumamente importante que los sacó de ese grupo e hizo que se generara este otro grupo nuevo, que es el reino Fungi. Y es que los hongos no poseen clorofila. Entonces, todas las plantas poseen clorofila, por algo son del reino Plantae. Pero los hongos no la tienen. Entonces, como no la tienen, no son plantas y se sacaron, ¿ya? Entonces se creó este nuevo reino que se llama el reino Fungi. Los hongos son eucariontes, a diferencia de las bacterias que son procariontes, ¿ya? Y a diferencia de los virus que no son nada, ¿cierto? Ustedes recuerdan, son células, no son células, son acelulares, ¿ya? Su reproducción principalmente se da por medio de esporas, ¿ya?, o también por procesos de yemación dependiendo del